Ramírez Vázquez me convidó a hacer la museografía del Museo de Antropología. En la entrada había puesto una cabeza olmeca y le dije, eso parece una pelota de ping-pong. ¿Y qué se podría poner en ella? Pues el monolito de Coatlinchan, le dije a Pedro. Yo recién llegado de España, cuando tenía 16 o 17 años, había visto la cabeza del monolito de Coatlinchan, pero nunca más había sabido si existía o no existía. Entonces al día siguiente, a las 6 de la mañana, me voy con mi hijo Ricardo y un Volkswagen que era de él, me voy rumbo a Coatlinchan. Y en Coatlinchan pregunto dónde está el monolito, pues por ahí para arriba. Nos subimos por ahí para arriba y eran las 4 de la tarde, habíamos ya dejado el coche, íbamos a pie y no habíamos visto el monolito. Ya me iba yo muy triste cuando íbamos por la parte alta de una de las colinas y voy viendo el monolito ahí en la parte de abajo. Entonces ya nos fuimos caminando por la cañada para saber si se podía hacer una carretera para sacarlo. Llegué en la noche a la casa y le dije, Pedro, ya encontré el monolito de Coatlinchan, sí se puede traer y hay manera de hacer una carretera. Entonces se le dijo eso a López Mateos. Dijo, pues tráiganlo. Todo empezó a las 6:15 de la madrugada de ayer. En cuanto clareó el día, el arquitecto Pedro Ramírez Vázquez dio la voz de mando que puso en marcha la operación Coatlinchan. Ayer desde las 2 de la tarde estaban ahí 2 compañías del ejército. Fue una ocupación militar, dijo el comandante de los 210 hombres, quien de inmediato dispuso reforzar la vigilancia. Un grupo de agentes secretos controlaron la torre de la iglesia, manteniendo silenciado el badajo en prevención de cualquier cosa. Coatlinchan salió ganando, pues entre los dimes y diretes por el traslado del ídolo, se le construyó una escuela más un centro de salud. Y se hizo la operación del monolito. Encima de un tráiler que habíamos mandado a hacer con 76 ruedas del tráiler. Y lo trajimos hasta llegar al Zócalo. Cayó un chaparrón gigantesco que se atribuyó al dios Tlaloc, dios de la lluvia. Yo me fui a cambiar a mi casa, regresé y cuando iba pasando el Zócalo con todas las sirenas del tráiler funcionando, se abrió la puerta del licenciado López Mateos, salió un momento, hizo así y se metió. Lo primero que se necesita hacer para ser un buen restaurador es ser buen arquitecto. Si no se es buen arquitecto, no se puede ser buen restaurador. Todo lo que haya antiguo hay que conservarlo en su estado original. Todo aquello que falte hay que hacerlo de acuerdo con las necesidades actuales, los materiales actuales y por lo tanto modernos. Pero para que un edificio antiguo permanezca, se necesita un uso nuevo.
No se puede pensar que todos los edificios antiguos vayan a ser museos, porque tendríamos calles completas de museos, sino hay que darles siempre un uso nuevo. Yo nací en la Ciudad de México el 16 de noviembre de 1919. Nací en una casa de campo en la colonia de los Doctores. Entonces eran los suburbios de la ciudad. Y teníamos aparte la casa de la ciudad, que era Marsella 45. Mi madre era de origen francés, Adriana Roquiot. Éramos 6, 3 mujeres y 3 hombres. Y aquí los 6 hermanos: Alfonso, Lucía, yo, Adriana y Elenita, y Miguel, desde luego. Mi padre se llamaba Indalecio de Robina, igual que yo ahora, pero él se llamaba nada más Indalecio Robina, porque como tenía una fábrica de refrescos que se llamaba Robina Hermanos, pues como que el D no venía al caso, y entonces lo suprimió por razones comerciales, que nosotros lo hemos vuelto a usar. Y la gente cree que es por querer ser nobles. Y en efecto, lo que tenemos es lo que se llama la nobleza hidalga o nobleza sin título, que la mayor parte de los vascos son así. En efecto, soy yo de origen vasco. Y te voy a contar toda la historia de lo que sé de mi apellido, de la gente más ilustre de él y otro menos ilustre. El más ilustre era un ratero. Hay un pueblito en la provincia de Álava que se llama Quejana. Es más que un pueblo, un caserío, un grupo de casas de agricultores. Pero la más importante es la que le llaman la Casa de Robina o Casa Grande, que tiene 2 arcos en la parte baja y el escudo nuestro encima del nivel del balcón. Mi hermano Alfonso tenía pasión por las genealogías y se estudió como 100 apellidos nuestros, casi llegando a Adán. Y me encargó que se hiciese una investigación con el rey de armas de Alfonso XIII, estando él en México y yo estudiando en Madrid. Me pidió no sé qué cantidad, se la di, y al cabo de 4 o 5 meses llega con 2 libros así de gruesos sobre la familia. Lo más importante era el lejanísimo parentesco de nosotros con el conde duque de Ayala, casado con una Robina, el cual está enterrado en la parroquia de Quejana. Así es que esto le agradó mucho a mi hermano, que tuviésemos un lejanísimo parentesco con el conde duque de Ayala. La otra cosa que apareció en este libro fue, y me parece la más importante y más interesante, fue que había un libro escrito y publicado a mediados del siglo XVII, hacia 1650, cuyo título era el siguiente: Juan Simón de Robina,
se dirige a su sacra fiel majestad, excusándose, justificándose de los fraudes cometidos en la ciudad de Lima. Ese sí era un hombre ilustre. De la colonia tengo un recuerdo muy antiguo que es este. Mi padre compró prácticamente toda la manzana para poner allí una fábrica de hielo, de agua electropura, posteriormente de Orange Cross, refrescos Titán, etc. La colonia estaba sin pavimentar y hacia el año de 1927, más o menos recuerdo, salió un decreto del Departamento Central por el cual se prohibía que transitasen por las calles carros con ruedas de fierro. Pero mi padre, que tenía una visión especial de las cosas, se dio cuenta de que no, que ya nunca más se podría hacer repartición de refrescos con carros de mulitas y con ruedas de fierro. Y compró una cantidad enorme de camiones Ford con su cosa para refrescos. La cantidad enorme serían 12. Pero el caso es que las fábricas de refrescos estuvieron todas cerradas, menos la que era de mi padre. Y naturalmente le ganó una gran delantera a las otras fábricas, especialmente al competidor directo, que era don Arturo Mundet, que tenía la fábrica de Sidral Mundet, etc. Pues si quieres te cuento de cuándo vivíamos en España, porque mis padres, dado que la educación estaba mal en aquella época, nos mandaron a estudiar de internos a mi hermano mayor y a mí a un colegio de jesuitas. El colegio estaba situado donde se inicia la llanura de Castilla, pero había habido un hundimiento o una falla geológica. Entonces, como aquello había sido fondo de mar en época romana, entonces ahí se me demostró mi amor por las cosas antiguas. Porque íbamos caminando y en cuanta piedra había que fuese interesante, yo la agarraba. Nos fuimos a vivir a Madrid. En Madrid tenía yo como profesor a un maestro que se llamaba Don Benito y íbamos a hacer excavación, no excavaciones, sino observaciones con un amigo de Don Benito que se llamaba Hugo Obermayer, el autor del Hombre Fósil, y agarrábamos pequeñas partes de sílex formando como dientitos, las poníamos en un armazón de madera y hacíamos una pequeña guadaña. Así es que yo desde esa época me aficioné mucho a todo lo que fuese cosa antigua. Yo tuve una conversación con mi padre una semana antes de morir él, el día de mi santo. Me preguntó mi padre, ¿y tú qué quieres ser cuando seas grande? Yo le dije, yo quiero hacer casas. Pues los que hacen casas se llaman arquitectos. Y después pues estudié primero la carrera de arquitecto y después la de antropólogo. Entré a la escuela en el año del 37. Sufrimos el bautizo que siempre se nos daba a todos los que entraban a la escuela de arquitectura, en la cual me tocó a mí hacer el papel de baturro. Pasé por ser perro, me bañaban y toda aquella costumbre. Después se organizó el desfile que iba por la calle de Moneda al Zócalo, después por este 5 de mayo dar la vuelta en la Alameda para subir otra vez por Madero hasta llegar a la escuela y allí nos bautizaban. Así entré a la escuela, desde luego San Carlos. Yo soy generación 37 a 42.
Hay un tipo de ejercicio que se da en la Facultad de Arquitectura que se le llama una repentina. La repentina consiste en que le dan a uno a las 7 de la mañana el tema y a las 7 de la noche debe uno de entregarlo. Había cierta laxitud en esto. Pues no llegábamos a las 7 de la mañana, era desmañanarse completamente. Había que llegar a la repentina descansado, en un estado de ánimo y de espíritu pues muy de acorde con la necesidad de trabajar en 12 horas este trabajo. Entonces llegábamos como caballeros, ¿no? A las 8:30 o 9, ya se habían pasado 2 horas. Leíamos el tema, íbamos a la biblioteca a ver revistas y veíamos unas pocas revistas. Estábamos agotados por el trabajo. A las 11 o 12 de la mañana decía, hay que respirar aire puro. Pues vamos al lugar más cercano que haya aire puro, la Alameda. Allí pues nos tirábamos en el suelo viendo y reviendo el tema de la repentina. Después de ese trabajo de tipo agotador, íbamos a comer al centro vasco, una comida vasca, de lo más pesado, chorizo, etc. Y ya con el estómago bien lleno, podíamos volver a pensar un poco y agarrábamos el coche y nos íbamos a Chapultepec. Allí nos tirábamos a descansar la comida tan pesada, pero ya en un estado de ánimo muy propicio para desarrollar el tema. Por fin íbamos llegando a la escuela, pues como a las 7 de la noche, cuando se debía de entregar la repentina, para empezar a dibujar. Esto nos llevaba pues toda la noche. Y entregábamos la repentina, nos hacían esa balona, a las 7 de la mañana, se presentaba la repentina, se exponían en el patio de la facultad, ahí en San Carlos, se pegaban con tachuelas y iban los diferentes maestros dando su opinión. Y generalmente nuestras repentinas eran de los mejores, por el solo hecho que habíamos empleado un sistema perfectamente coherente con la lucidez intelectual, y incluso también durante el tiempo que estábamos en la escuela, nuestra afición mayor era dar vueltas por el centro histórico y visitar cuánta casa hubiese en posibilidad, metiéndose hasta la recámara para poder ver con excusas diversas, etc., pero siempre con la afición de ver lo antiguo en lo colonial. Y después ya pasé a tener un gusto por lo prehispánico, con lo cual me hizo estudiar la carrera de arqueólogo después de la de arquitecto. Mi tesis profesional, bueno, déjame que te haga entonces un cuento largo. Cayó en mis manos un libro que decía Viaje a Yucatán, de Frank Lloyd Stephens. Y yo leí aquel libro y en uno de los últimos párrafos decía, al sur de Cibalchen se extienden las amplias florestas por selva de Campeche, donde nunca el hombre blanco ha puesto el pie, donde debe de haber muchas ruinas mayas que no han sido descubiertas y posiblemente población indígena que nunca ha tenido contacto con el hombre blanco. Yo al día siguiente pedí unos boletos de avión y tardamos como 2 semanas
y yo ya desesperado, cuando un día en la tarde se ve una sabana sin vegetación más que mucho zacate y al fondo un edificito con un punto negro. Ya con una especie de ansiedad llegamos a la parte posterior de lo que era el palacio principal de Jochón. Y como no sabía nada de arqueología, lo único que se me ocurrió es dibujar todo meticulosamente. Y después de eso me fui a Chichén, a Uxmal, a Labná, Cabas, allí, etcétera, a Chacmultún, para conocer otras ruinas mayas. Pero llegué a México y dije, pues no sé nada de arqueología, ¿cómo es posible que voy a hacer una tesis de grado sobre una materia que desconozco? Entonces se me ocurrió estudiar la carrera de antropólogo. Estudié la carrera de antropólogo, primero me recibí de la de arquitecto y después de la de antropólogo. El haber hecho la carrera de antropología con especialidad en arqueología se vino a verter en el campo de la restauración. Entonces, en donde encontré realmente el campo propicio para esta serie de experiencias, pero ya dentro del campo de la restauración, fue en el Centro Histórico de la Ciudad de México, el cual ha llegado a nuestras manos sumamente menguado en número y en calidad de las obras que se han conservado. Sin embargo, fue el campo que para mí fue propicio para hacer restauraciones. Lo primero que hay que hacer es respetar todo aquello que tenga antigüedad, inclusive si es una obra como esta del siglo XVIII, cuando se encuentra un añadido que es de época reciente, pero que tiene valor histórico o valor estético, hay que respetarla también. La primera dificultad que obtuve en la restauración de esta capilla fue que el nivel de la capilla era el del presbiterio, y todo aquello que se ve hasta el fondo estaba enterrado. Entonces yo decidí darle el nivel antiguo, pero el agua estaba casi a este nivel. Entonces para eso se me ocurrió una idea, que fue hacer la excavación en la tierra, poner una losa de concreto, encima de eso una cama de piedra bola y encima de eso otra segunda losa de concreto. Entonces, cuando había filtraciones en la primera losa, que siempre las hay porque se cuartean con el movimiento de las losas, el agua pasaba o sigue pasando a la capa de piedra bola, y eso tiene una determinada inclinación, y en la parte de atrás tenemos una bomba que cuando llega el agua a determinado nivel automáticamente se conecta y saca el agua. Y el procedimiento, que parece un poco simplón, ha dado resultado porque nunca se ha filtrado el agua en la capilla. El problema central de San Lorenzo era el espacio. Se había acortado el espacio al subir el nivel del piso, y las proporciones de toda la arquitectura habían sido falseadas por el nuevo nivel del piso.
Lo fundamental en cualquier arquitectura es la proporción. Y entonces decidí bajar el piso al nivel primitivo y dejando abajo las dos losas de concreto con piedra intermedia de piedra bola, como ya había dicho yo, para la capilla de Vizcaínas. Se inició la obra por quitar los aplanados de cal y arena de las bóvedas, dejando el tezontle aparente. Se justificaba por el hecho de que habían desaparecido los retablos, tanto laterales como el retablo mayor, y se necesitaba algo que le diese importancia a la iglesia. Y fue la primera vez que se hizo eso en México, quitar los aplanados a una cosa de tezontle. La historia de la mano fue esta. Yo pensé que había que poner algún elemento en muro liso y pensé en Matías Geritz y él hizo un pequeño dibujo, sacamos un cliché y desde el coro, con una cámara de proyecciones, proyectamos la mano en el muro del fondo y él mismo, sus albañiles, dibujaron con crayones la mano y después se procedió a darle relieve. Cuando ya se estaba trabajando en ello, llegó un oficio del Instituto de Antropología diciendo que se hiciese un altar churrigueresco, a lo cual contesté yo en forma muy sincera que yo me creía absolutamente incapaz de hacer retablos churriguerescos, que yo había nacido en el siglo XX y no en el XVIII o en el XVII. Y no lo hice. Entonces el siguiente oficio fue que en 72 horas deshiciese lo que se había hecho de la mano de Matías, y si no, me aplicaban penales, quiere decir que me metían a la cárcel por destruir monumentos coloniales. Entonces fui yo con el oficio a ver a un señor que no conocía yo, que era el doctor Torres Modet, que era el secretario de Educación Pública. Consultó por lo menos con 2 personas que yo conocía. Me sacó un tarjetón suyo y puso: todas las obras ejecutadas por el arquitecto Ricardo Robina en San Lorenzo deben de permanecer de manera permanente. Y se hizo la mano de San Lorenzo. Otra cosa en que pedí a Matías que me ayudase fue en los vitrales de la iglesia. Se recortó figuras relativas al martirio de San Lorenzo, que eran la palma, un libro, etc., y manejados con un solo color cada vitral y lo demás en un vidrio lechoso. En la parte de atrás, en el coro bajo, había varios problemas. El primero, que era la única escalera que había de la nave al coro alto. Y entonces había una escalera de madera muy fea que rompía parte de la bóveda. Lo que hice fue, en el grueso del muro, hacer una pequeña escalera de 60 centímetros de ancho, por la cual se puede actualmente subir del coro bajo al coro alto. Y entonces además quedó la posibilidad de darle un tratamiento uniforme a toda la bóveda del coro bajo. Después se ha utilizado mucho, pero generalmente mal, quitar los aplanados a una cosa de tezontle. Le llaman robinizar iglesias, pero las robinizan muy mal. Yo lo hice muy bien, según creo. Llegué yo a la conclusión de que era un buen trabajo de restauración, porque la prensa, Agustín Piña, todos mis pseudoamigos decían que era malo. Entonces dije, no, pues es que esto es bueno. ¿Por qué? Un fenómeno de envidia.
Pues mi experiencia con la catedral ha sido muy mala siempre. Antes de hacer el proyecto de restauración de la catedral, en la época en que se incendió, ya había yo trabajado como en 6 o 7 capillas laterales. Cuando hubo el incendio del coro, que fue culpa de don Juan Lené, porque yo al entrar a trabajar en catedral, lo primero que recomendé es que toda la instalación eléctrica se hiciese oculta. Pero por fin sucedió lo que tenía que suceder, un cortocircuito en unos cables en la sacristía del altar del perdón debajo del coro, hizo que se incendiase todo el coro y desapareciese en su mayor parte. Y así mismo ocurrió con el altar del perdón. Después del incendio, acude el señor arzobispo primado de México, Monseñor Darío Miranda, quien convocó a los miembros de la Comisión Diocesana de Orden y Decoro para planear las primeras medidas de reconstrucción. A los trabajos para reparar los daños en nuestro máximo templo contribuirán en forma directa la Secretaría del Patrimonio Nacional y el Instituto Nacional de Antropología e Historia. Por eso pudo decir Monseñor Miranda que la catedral nos une a todos. Permítaseme hacer unos antecedentes respecto a los diferentes tipos de catedral. La catedral francesa tenía su coro en el ábside, igual que la italiana, dejando la nave totalmente limpia para el pueblo o para el común de las gentes. La catedral inglesa, que se caracteriza por una enorme longitud y número de entrejes, dejaba, como quien dice, 2 catedrales, una que era para el pueblo, con un número grande de entrejes, y otros tantos para la iglesia o la catedral de la nobleza y del clero. La catedral española, por el contrario, daba preeminencia al coro de los canónigos y la mayor parte de la catedral se dedicaba a ellos. En cambio, el pueblo estaba minimizado en 1 o 2 entreejes. Esto era un reflejo claro de la composición de la sociedad española, en la cual predominaba el clero sobre el pueblo mismo. Entonces el proyecto que yo hice estuvo basado en un estudio que hice en los archivos de catedral para saber cuál era la intención de los arquitectos primitivos. La proposición de Juan de Herrera y de Diego de Trasmonte, que habían sido también la primitiva de Claudio de Arciniega. Dejar en una posición central el altar mayor. 1, 2, 3, 4 y 5 entrejes, abierta toda la nave de iglesia renacentista hasta llegar a los pies. Un pequeño coro con un lugar para el altar de los reyes, que fungiría como capilla del Santísimo, y por lo tanto con una distribución de tipo renacentista, la misma que tuvo Juan de Herrera para la Catedral de Valladolid.
la mejor catedral renacentista española. El altar del perdón había sido dañado, pero era susceptible de restauración. Entonces se propuso llevarlo ya a un plano secundario en la sala de cabildos, y en estas condiciones el criterio que utilicé fue el de conservar todo lo que se podía conservar, cambiar de lugar aquello que ya no se podía tener el uso primitivo, que era el altar del perdón. Se hizo una discusión muy grande sobre este asunto de la catedral y una campaña que duró como 3 meses de artículos en contra del proyecto. Triunfó lo opuesto por una preponderancia del grupo prepotente económicamente en la sociedad mexicana actual, que era retardataria y medieval. Y entonces ya le dio miedo al arzobispo y no hizo mi proyecto. La iglesia de Santiago la hice en el 1964 y se me encargó de hacer el proyecto. El piso primitivo de la iglesia, y yo lo conocí, caminé encima de él, era de madera, de unos tablones de madera de este grueso, formando recuadros, pero un destructor de monumentos coloniales, aparte de pintar toda la iglesia con sus mamarrachos, imitando altares en pintura estilo plateresco, cosa peregrina. Quitó el piso de madera y puso unos cuarterones de 40 por 40, como es lógico, de recinto, negros. Entonces la iglesia se veía negra y triste. Y yo dije, si Matías me hace todos los vitrales azules, yo voy a poner todo blanco, los muros, raspando las pinturas de Fongutenau y otras más antiguas, y dejando solamente las pinturas que se encuentren primitivas, como fue, por ejemplo, sobre la puerta lateral o de la porciúncula, la imagen de este santo que cargaba al niño Jesús, ¿cómo se llamaba? San Cristóbal. Dejé a San Cristóbal cargando al niño y algunos otros restos de pintura que se encontraron, y todo lo demás fue borrado. Todo iba bien. Estaba haciendo yo la restauración a mi modo y a mi manera de hacer las cosas. Pero se me ocurrió meter otra vez a Matías Geritz para hacer vitrales. Le dije a Matías, vamos a hacer toda la iglesia con vitrales azules. Me dijo, no, Ricardo, el de poniente lo hacemos rojo y el que va a iluminar el presbiterio lo hacemos rojo también, porque ya había yo descubierto todo el tezontle. Está bien, Matías. Y entonces puse en el centro lo único que quedaba del retablo primitivo, que era Santiago, pero no Matamoros, Mataintios, lo cual no querían que se pusiese en el altar principal. Y así se hizo la restauración de Santiago Tlatelolco. Inicié también la restauración del Colegio de la Cruz. Dado que estaba en muy malas condiciones el claustro, se me ordenó que tirase el convento de la Cruz. Y entonces dije yo, señores, ahí está mi renuncia, pero yo no hago eso. Entonces se quedó abandonado el colegio. Se me dio permiso para que hiciese labores menores para asegurar que no se cayese. Pero en una ocasión
se vinieron abajo 2 entrejes completos. Entonces inicié la reestructuración de todo el claustro y ahí queda. Ahora es el archivo histórico de Secretaría de Relaciones Exteriores. La Esmeralda. Esa obra la hice en el año de 65, después de que se había terminado el Museo de Antropología. Se me puso como condicionante que tuviese determinada superficie útil, para lo cual hice 3 subterfugios. Uno de ellos, quité la escalera principal que comunicaba la planta baja con la mezanina y gané superficie en planta baja, superficie en el primer nivel. Después de eso metí una especie de piso intermedio en el piso principal, que era de doble altura, y la tercera forma de ganar superficie fue hacer un último piso que no se viese desde el exterior, sino remetido, y con eso di la superficie que se me pedía. Si no hubiese habido necesidad de tirarlo, y para eso hubiese necesitado los servicios de otro arquitecto, porque yo no hubiese prestado a tirarlo. Y seguí con esa vocación de restaurar iglesias y otra clase de edificios, conventos del 16, palacios, etc. Y entonces se me ocurrió formar la División de Estudios Superiores en la Facultad de Arquitectura, con una sola especialidad, la de restauración de monumentos. Esto fue en el año de 68, cuando las dificultades de Tlatelolco. Necesitamos demostrar al pueblo de México que somos una comunidad responsable, que merecemos la autonomía, pero no solo será la defensa de la autonomía la bandera nuestra en esta expresión pública, será también la demanda, la exigencia por la libertad de nuestros compañeros presos. Señores, ya no puedo agregar esto. ¡Viva nuestra universidad! Y la hicimos. Traje 10 profesores extranjeros y fue un éxito extraordinario. Y de allí salieron 17 con título. Quisiera agregar que en los últimos 4 o 5 años dejé yo las obras para que se renovasen los criterios, ¿no? Y nombramos como arquitecto realizador de las restauraciones al arquitecto José Manuel Mijares. Fue uno de los 17 primeros que se recibieron como arquitectos restauradores. El buen restaurador ama lo antiguo, pero yo le pondría otra condición: debe de ser buen arquitecto. Un individuo que no es buen arquitecto no puede entender una arquitectura del pasado y menos restaurarla. Repíteme, por favor, Sí, porque el catarro me ha tapado un poco el cerebro. Señores, estos planos son míos y nadie me los ha pagado. Que sí me los habían pagado, por supuesto, pero no antropología. No, pues ni modo, pues no. Bueno, pues entonces se hacen las cosas como a mí me da la gana y se quedan los vitrales como yo los he hecho.
¿Qué es whisky? Ahorita. Hasta que un día le dije, bueno, don Juan, ¿por qué en vez de pagarme los 1,000 pesos, pues no me pague nada mejor? Todo lo voy a cargar yo, pero que me den una tumba dentro de catedral junto a uno de los arzobispos de México, y ya con eso me contento. No, es que son muy caras. Bueno, pues no me dé nada, siga dando mis 1,000 pesos. Pero se me ocurrió meter otra vez a Matías Geritz para hacer vitrales. Y Matías Geritz no daba la cara. Al que le tiraba las pedradas era a mí. Son las 2 de la tarde. ¿Tienes compromiso y vamos a comer por ahí?